El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que va a actuar con celeridad para poder darle acceso a Venezuela a esos programas de crédito. Pero, que baile, que siempre hay un pero. Por otro lado, Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe, descarta el endeudamiento con ellos porque prefiere priorizar la inversión de activos congelados en servicios públicos, según dice ella. ¿Cómo no? Si estaba como loca, deseando con todo su ser echarle el guante a esos 5.000 millones de dólares que estaban bloqueados. Pero María Corina Machado, por otro lado, recibió la llave de oro de la ciudad de Madrid y no solo eso, hoy estará en una multitudinaria concentración en esa hermosa localidad. Y a mí me gustaría, créame, ver a la interiana por una rendijita, por una ventana, mordiéndose los codos. Pero como no puedo verla, analizaremos parte de esta gira. Una gira en la cual María Corina también tuvo tiempo de colocar dentro de una bolsita y darle para llevar a los infames de Gustavo Petro y de Pedro Sánchez. Dos alimañas. Y ya le explico. Ah, y lo de Cuba. Ojito con Cuba, porque es fin de semana y usted sabe lo que hace Estados Unidos los fines de semana. Y lo que ha dicho Trump es como para mantenerse allí, ojo avisor. ¿Se viene la libertad de nuestros hermanos cubanos? Ojalá que sí. Quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo voy a contar hoy, sábado 18 de abril de 2026. Tu servidor Augusto Navarro en tu espacio, es tuyo, que se llama Apolítico. Por cierto, aprovecha y déjanos tu like de una vez, comenzandito el video, ya que no podemos hacer acto de presencia en Madrid físicamente, que entonces el mundo siga viendo que repudiamos a Delcy Rodríguez y a su dictadura, que por lo menos lo sepa toda la internet, ¿verdad? Comenzamos. Lo que acaba de decir Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, es probablemente una de las señales más claras de hacia dónde se está moviendo ese tablero que llamamos Venezuela. Pero también puede que sea una de las más malinterpretadas. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el Fondo Monetario Internacional, toda esa institución, habla de actuar con gran celeridad, y cito textual sus palabras, con Venezuela, no está hablando de ayudar, está hablando de entrar a Venezuela. Y eso, en ese contexto, es una cosa completamente distinta a la que escuchamos. Durante años, Venezuela fue un paria financiero. No había datos, no había credibilidad, no había acceso, no había interlocución, no había nada. Un país que estuvo fuera del sistema, pero eso aparentemente está por cambiar. Ojo, no porque el modelo haya mejorado de repente, ni tampoco porque la economía se haya saneado milagrosamente, menos con la eminencia esta nueva del Banco Central, sino porque ahora conviene que Venezuela vuelva al sistema. Es así de simple. Y ya sabe usted, con el poder de voto, a quién es que le conviene. Usted lo sabe, ¿verdad? Bueno. Ahí está el primer punto clave. El Fondo Monetario Internacional no regresa porque Venezuela esté lista para que el Fondo Monetario Internacional regrese. Regresa porque es el momento geopolítico el que lo está exigiendo. La narrativa oficial pretende ser elegante. Usted sabe lo que dice el régimen. Diálogo constructivo, buena fe, cooperación regional. Pero cuando rascas un poquito más, aparece la realidad incómoda que la propia Georgieva reconoce sin tanto adorno como los de Delcy. Venezuela no tiene datos fiables, Venezuela no tiene instituciones sólidas y tampoco tenemos capacidad real de planificación económica sin que exista una reconstrucción previa, no la manito de barniz piche esa que le están poniendo al Banco Central. Es decir, Venezuela no tiene condiciones mínimas para operar dentro del sistema, pero igual están preparando su entrada. ¿Por qué? Porque esto no es solo un proceso, vamos a decirle, técnico. Es más bien un proceso político disfrazado de tecnicismo económico. Ahora bien, mientras el Fondo Monetario Internacional habla de programas de reformas, de financiamiento, de futuro, desde Caracas, la pirata del Caribe sale a decir que no habrá endeudamiento. ¿Casualidad? Por supuesto que no, ya se lo dijo en la entrada. Porque aquí es donde la narrativa empieza a hacernos ruido.
Y es que no puedes, al mismo tiempo, abrir la puerta al Fondo Monetario Internacional, que vive de programas de ajuste, de supervisión y de financiamiento condicionado, y a la vez decir que no vas a utilizar su herramienta principal. Qué contradicción, ¿verdad? Pero no es una contradicción menor. Además, es una señal de que alguien está administrando el discurso, mientras otro está diseñando el proceso real. Ya usted me entiende. Pero hay algo más que no te lo dicen abiertamente. Y es que, según confirmó a la agencia EFE, el Fondo Monetario Internacional, Venezuela ahora tendrá accesos a sus derechos especiales de giro, los DEG, que son activos de reserva internacional. La posición de tramo de reserva de Venezuela y sus tenencias del DEG en el Fondo Monetario Internacional ascienden a aproximadamente 4.900 millones de dólares. Amigo, ya decía yo. Los derechos especiales de giro, este dinero, puede ser intercambiado por monedas con otros países y utilizarse en diversas operaciones financieras, incluidas, por supuesto, transacciones con el propio Fondo Monetario. Y ahora ya entiende el interés de no endeudarse, ¿verdad? Sino de echarle guante a esos 5.000 millones. Lo que sí deja claro el Fondo Monetario Internacional, y esto, créame, es bastante clave, es el orden de los factores. Primero, dame datos. Después, diagnóstico. Luego, reformas. Y solo entonces hay dinero. Es decir, antes de soltar un solo dólar, el fondo necesita meterse en la cocina del sistema económico venezolano, chequear las ollas, las paletas, los ingredientes y hasta el chef. Y eso, por supuesto, que tiene implicaciones profundas. Porque cuando el Fondo Monetario Internacional entra en esa fase técnica, no solo empieza a recopilar información, reconstruye la forma en la que el país se entiende a sí mismo económicamente. ¿Y qué se puede entender de Venezuela al día de hoy, si esto es tan difícil de explicar? Y ahí es donde todo conecta con lo que estamos viendo últimamente. Porque no es solo el Fondo Monetario Internacional, no es solo Washington, no es solo el petróleo. Es toda una arquitectura completa, por eso uso esas palabras, que empieza a tomar forma. Fíjese, reapertura financiera, control del flujo de los ingresos, exigencia de datos, presión institucional y rediseño progresivo de todo el sistema. Todo. Y todo al mismo tiempo. En cuestión de una semana hemos visto unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, llegamos a un punto clave. Mientras el régimen te quiere vender que lo que está sucediendo es una especie de victoria diplomática y que es una recuperación de los derechos del pueblo de Bolívar, lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. ¿Cuál es, Augusto? Bueno, que Venezuela está regresando al sistema internacional, sí, pero no en los mismos términos en los que salió cuando había democracia. O bueno, un poquito después que se perdió la democracia. Está regresando a nuestro país, pero bajo condiciones. Y como vengo recordándote insistentemente, porque hay quienes que se desesperanzan y no ven las señales tan claras, esas condiciones no se negocian en Caracas. Hace un mes el Fondo Monetario decía, no van a tocar ese dinero. Y miren ahora. Esas condiciones, eso se negocia en espacios donde el poder no es simbólico, es cuantificable. Voto ponderado, financiamiento, acceso y validación. Es decir, donde realmente se decide quién entra y bajo qué reglas. Pero el detalle final es el más importante, porque aquí no estamos hablando todavía de préstamos, ni tampoco de programas, mucho menos de cifras, salvo esos 5.000 millones, que son bastante. Estamos hablando del paso previo a todo eso, a la reconstrucción del canal de control, porque sin eso, tirarle piedras al viento. Y cuando ese canal se abre, ya no se trata también si Venezuela solamente recibirá dinero. Se trata de algo que, por supuesto, es muchísimo más determinante. Se trata de quién va a definir cómo se usa ese dinero, bajo qué condiciones se usa ese dinero y con qué consecuencias políticas se usa ese dinero. Porque al final, el Fondo Monetario Internacional no financia países, financia modelos de países. Y la pregunta que queda para todos nosotros
la que quizá nadie nos pueda responder con exactitud todavía, es esta. Y métale usted coco si quiere. ¿Qué modelo, entonces, es el que están preparando para Venezuela? Y además, ¿quién lo va a controlar cuando empiece a funcionar? Estamos por verlo, ¿verdad? Bueno, ya le voy a dar una pista. Porque lo que está pasando en Madrid con María Corina Machado es, bueno, mejor dicho, no es un acto simbólico más. Es un mensaje político que está envuelto en todo un protocolo. Y es que cuando una ciudad como Madrid, de la mano de José Luis Martínez Almeida, su alcalde, le entrega la llave de oro de la ciudad a una figura como María Corina, no está simplemente reconociendo una trayectoria política, no. Está elevando a una persona a nivel de actor de Estado, aunque formalmente todavía no lo sea. De hecho, ese reconocimiento suele estar no reservado, pero es bastante exclusivo de jefes de Estados, aunque no son los únicos. Lo que ya, de entrada, te rompe ese molde institucional. Y ahí es donde esto deja de ser una ceremonia, lo que estamos viendo, lo que hemos visto en las últimas horas, y pasa a ser geopolítica. Porque sí, lo que estamos viendo no es solo a la líder opositora recibiendo honores una vez más. Claro que no. Eso no es lo realmente importante. Lo que estamos viendo y lo importante es la construcción en tiempo real de una figura internacional con legitimidad política por encima, fíjese usted, del propio Estado actual. Compare usted, si quiere, la última visita clandestina de Delcy Rodríguez, escondiéndose en un avión, traficando oro, y esto que está sucediendo en Madrid el día de hoy. A que la diferencia es abismal, ¿no? Porque María Corina no está siendo tratada como una candidata, está siendo tratada como la representación alternativa del poder real, el de la mayoría de los venezolanos, y lo que eso conlleva. Y el discurso de María Corina también encaja perfectamente en esa narrativa: libertad, soberanía, voto y transición. Le dejo un pequeño fragmento, una de las tantas cosas que vamos a ver de esta visita de María Corina a España. Ay, qué emoción. Voy a parar este discurso y darles a ellos un aplauso. Y te acordarás, esto no estaba previsto en estas palabras, pero escuchándolos ahora, recordaba, Antonio, en el año 2014, que conste que me estoy saliendo totalmente de lo previsto en estas palabras. En el año 2014, José Luis, nos acusaron de todo tipo de crímenes en Venezuela, entre otros magnicidio. Y fui llamada a declarar en una fiscalía totalmente sumisa y entregada al régimen. Recuerdo la noche antes, hablando con el abogado, que me decía que las probabilidades de que no me detuvieran eran menos de un 20%, y yo trataba de explicarle eso a mi hija de 9 años que lloraba. Y cuando llegué arriba, resulta que lo único que yo escuchaba no eran las acusaciones infames de la fiscal, que terminó siendo fiscal general de la tiranía, sino escuchaba los gritos de ciudadanos en la calle. No sé cómo, porque estaban lejísimos, habían hecho un cerco y estaba unos pisos muy arriba, pero los escuchaba como los estoy escuchando hoy. Y esto demuestra cuáles son los lazos que nos unen y la fuerza que tiene un pueblo decidido a expresarse cuando el silencio es vencido por la convicción. Y es que además el contexto lo amplifica todo. Porque esto ocurre, fíjese usted, mientras Venezuela está en plena reconfiguración interna, ¿no? Washington, en voz del Departamento de Estado, y ya usted lo vio en programas anteriores de Apolítico, define las fases del proceso y dice que la primera ya está lista. El Fondo Monetario se prepara para reingresar y Europa comienza a posicionarse. Es decir, esto no es un acto aislado, sino una pieza dentro del tablero mucho más grande. Ahora, ¿cuál es el detalle incómodo? Porque siempre hay uno. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Bueno, que este reconocimiento no es neutro. ¿Qué quiero decir con esto? Que España no está actuando como un bloque, como un país.
Porque mientras sectores del poder político la reciben con honores, otros sectores, y ya usted sabe cuáles son, los recalcitrantes de la izquierda, cuestionan abiertamente la decisión, acusándola de uso partidista y de romper normas institucionales. Imagínese usted, todo para aplaudir la dictadura. Y eso, por supuesto, nos viene a recordar algo clave. Europa no tiene una posición única sobre Venezuela. Tiene intereses cruzados, lecturas distintas y agendas propias. Y hasta ahora la están manejando a punta de billete mal habido. Vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Pero más allá del ruido político español, lo verdaderamente relevante está en otra parte quizá. Está en lo que representa este momento para María Corina Machado. Porque mientras en Venezuela todavía se debate si María Corina puede volver, si está en contra de los planes de Trump, si puede competir, si tiene garantías a su vida, afuera, ya la están posicionando como si ese escenario fuera inevitable, fíjese usted. Y eso, por supuesto, que reafirma completamente nuestra dinámica, la de los venezolanos, que soñamos con una Venezuela libre del chavismo. Y es que lo que pasa en política internacional es que hay una regla que quizá no esté escrita. Vamos a decirlo así de esa manera, ¿verdad? Primero, te reconocen desde afuera en este tipo de situaciones y luego te vuelves inevitable adentro. Y por eso es que también les resalto otro punto crítico. Este tipo de legitimación internacional no es gratuita, además. No ocurre por mero romanticismo democrático. Un día se levantaron y todos querían un país bonito. No. Ocurre cuando un actor comienza a ser funcional dentro de un esquema mucho más amplio, y me refiero al apoyo de sectores de España a María Corina. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar algo que es sumamente importante, y es lo siguiente. ¿Este reconocimiento es acaso un respaldo a María Corina? ¿O es parte de la construcción de ese rol que se está esperando que ella juegue? No sé si me entiende, pero es que una cosa es liderar una lucha, lo cual viene haciendo extremadamente bien, con sus fallas, con sus aciertos, pero muy bien. Y otra muy distinta es convertirse en la pieza que encaja en el plan. El plan que supuestamente ella estaba dinamitando, pero que nada más alejado de la realidad. Porque Madrid no solo le está dando una llave simbólica a María Corina, le está abriendo una puerta política. Ahora, la pregunta entonces no es si ella va a cruzar la puerta política. La pregunta es, ¿quién más está esperando del otro lado de la puerta y bajo qué condiciones? ¿Por qué le digo esto? Porque Pedro Sánchez no es. Y ya te voy a contar la última de este indecente. Y también del indecente de Colombia. Y es que Madrid no es solo una parada en la agenda internacional de María Corina Machado, así, de estilo random, no, aleatorio. Es una puesta en escena, es un mensaje y también es una línea roja. Y me encanta. Porque mientras recibió honores institucionales como las llaves de la ciudad, y les estaba comentando acerca de eso, y también se reunía con figuras de peso político en España, María Corina decidió hacer algo que no es menor: marcar distancia con Pedro Sánchez. No hubo reunión, no hubo foto, no hubo gesto, no hubo nada. Y esto, por supuesto, no es casualidad, y se lo aplaudo. Sánchez, el mismo Sánchez, confirmó públicamente en su país que el encuentro fue ofrecido a María Corina y que María Corina lo rechazó por no ser oportuno. Tuki. Por supuesto, a la señora María Corina Machado le hemos ofrecido el poder reunirse conmigo, con el presidente del Gobierno de España, y desgraciadamente pues no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ella ha considerado que no era oportuno. Pero en todo caso las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición, como he hecho con Edmundo González, como he hecho también con Leopoldo López, en definitiva con todos aquellos líderes de la oposición venezolana que están además viviendo entre nosotros gracias a una política humanista, a una política de reconocimiento de derechos de refugiados a personas que por desgracia pues han sido perseguidas allí. En política, señores, cuando algo no es oportuno, en realidad es profundamente incómodo. Y aquí es donde la historia se pone interesante, créame que sí.
Porque Machado, por supuesto, no está jugando a una diplomacia tradicional. Lo amerita la situación del país en este momento. Ella está construyendo alineamientos mientras que evita el gobierno socialista español, pero se deja ver con el Partido Popular, con Vox, con líderes que han sido frontalmente críticos en contra del chavismo. Y eso, por supuesto, no es un protocolo, es parte del posicionamiento correcto, además, de María Corina. Porque en este nuevo tablero, en el tablero post-captura de Maduro, para ser más llano, ya no basta con apoyar a la democracia, así en abstracto. Sí, todos queremos democracia. No es suficiente, hermano. Aquí hay dos visiones claras. La de quienes quieren una transición controlada, lenta, negociada, y la de quienes queremos y entendemos que esto se define con presión real, con poder real y con decisiones incómodas. Y María Corina claramente está en el segundo grupo como la mayoría de nosotros. Además, no es que solo esté, lo deja ver en su discurso, porque no es casual que también haya endurecido el tono contra Gustavo Petro, el guerrillero de Colombia, acusando a Petro prácticamente de azuzar la violencia, que es exactamente lo que anda haciendo con su idea de cogobernanza. Sí, claro, Petro, un gobierno de Delcy y María Corina. Eso no es una diferencia diplomática, es una ruptura conceptual, es una estupidez de Petro. Porque aquí no hay espacio para medias tintas. Ahora, súmele otra capa, la gira internacional. Porque Machado no solo está en España, viene de reunirse con Macron, que no es santo de mi agrado, pero bueno, ha tenido contactos en Washington, 2 reuniones con Trump, 2 con Marco Rubio, activando la diáspora, elevando el perfil global, reunión con Meloni, pero al mismo tiempo retrasando su regreso a Venezuela. Y no es una contradicción, es estrategia, es obvio. Porque lo que está haciendo es calibrar el momento exacto de su regreso para que el regreso no sea simbólico, sino que sea un detonante. Porque sí, el regreso de Machado no será un simple acto político, va a ser un evento de altísimo riesgo geopolítico. Porque si entra sola, sin alineación internacional, que esté muy clara, muy definida y que sea muy obvia, que se haya gritado a los 4 vientos, puede convertirse en mártir. Y eso no lo queremos. Pero si entra coordinada, con Washington, con presión externa, con narrativa global, puede convertirse en el punto de quiebre definitivo del régimen. Por eso lo de Madrid importa tanto, lo de Italia, lo de Francia. Porque no solo habló de libertad, María Corina también dejó claro con quién está dispuesta a jugar y con quién no. Y mientras algunos siguen hablando de no injerencia, la realidad va por otro carril. Venezuela hoy es un tablero internacional, no es un asunto doméstico. Hay gente que no lo entiende todavía. Y mientras se acerca el día, yo te pregunto, ¿volverá María Corina solamente como una líder política o como un evento que termine de romper el equilibrio precario que hoy sostiene a Delcy Rodríguez? Porque si algo yo tengo claro de lo que pasa hoy en Madrid, lo que pasó en París o lo que pasó en Roma, es que esto no va de discursos, esto va de poder. Y es que hablando de poder, el presidente Donald Trump dijo, y cito textual, que muy pronto llegará el cambio en Cuba durante un discurso que estuvo dando el día de ayer en Phoenix, Arizona, en un evento organizado por Turning Point USA. Tras hablar sobre los operativos contra Irán en los últimos días, conectó inmediatamente el tema con Cuba. No es casualidad, usted lo sabe. Y dijo, contamos con muchísimos y extraordinarios cubanoamericanos. No creo que haya muchos en este público, se refería a ese evento, la verdad, decía. Pero si van a Miami, allí tenemos gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas con brutalidad, cuyas familias fueron asesinadas y víctimas de atrocidades. Así como nosotros los venezolanos, Trump, por cierto. Y ahora, observen lo que sucederá bajo esta nueva etapa. Fíjense ustedes esas palabras. En recientes días, Trump se ha referido a Cuba como una nación fallida, ha dicho que tras los operativos en Irán puede poner, o pondrá, mejor dicho, su atención en Cuba, y con lo de Irán, que está a punto de caramelo ya. Señor, señora, amigo, amiga, prepare la Coca-Cola o la Pepsi, porque puede que pronto, muy pronto, podamos degustar de unos buenos Cuba Libre, ¿verdad? Bueno, Dios quiera que sí. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional
reanudó relaciones con Venezuela o está reanudando relaciones con Venezuela luego de 7 años. Lo mismo lo está haciendo el Banco Mundial. Y a la par, la renuncia del presidente del Banco Central o la presidente del Banco Central de Venezuela, que nos está enviando una señal muy clara, todo junto. Paralelamente, Estados Unidos confirmando el éxito de la fase 1, se acabó, next, y entonces exige garantías electorales para María Corina Machado, así mismo como se lo estoy diciendo, pero ¿en manos de quién termina estando el Banco Central? Marshall Billingsley le envió un contundente mensaje, bueno, más bien una amenaza sin moderación a Delcy Rodríguez después de que el régimen secuestrara a Alexis Paparoni, quien, por cierto, ya fue liberado gracias a Dios y también a Marshall. Pero cerramos con un editorial que abraza todos esos conceptos. Y todo esto que les estoy diciendo es la oferta en este video que te dejo por aquí. Como siempre te digo, gracias por apoyar todo nuestro contenido y nuestros proyectos audiovisuales. Y como siempre te digo, libertad o nada. ¿Por qué? Porque seremos libres.